Sean todos muy bienvenidos a un análisis más de la semana, en donde estaremos abordando algo que tomamos con anterioridad, que es la inteligencia artificial, pero en este caso actualizado con los resultados de Oracle. Soy Ignacio Mieres, analista jefe en XTV, y vamos a analizar desde la perspectiva macro y fundamental. Pero antes de comenzar, agradecerle a todos ustedes por su apoyo, la cantidad de me gustas, comentarios y también a aquellos que comparten el video. Comencemos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a analizar el día de hoy? Hoy vamos a analizar las perspectivas que trae a la industria este resultado de Oracle. Hemos visto que las últimas semanas se han caracterizado por ver una mayor volatilidad. Vamos a entender por tres variables. Primero, el gasto capital, denominado CAPEX, esta unidad del estado de flujo efectivo, donde vemos cuánto está gastando para mantener su capital, y también el capital de expansión, es decir, el gasto para este crecimiento, el riesgo de crédito y qué tan sostenible es este ciclo. Vamos a recordar algunas de las presentaciones que tuvimos la semana pasada y observamos la industria. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, este análisis ha sido muy famoso de esta gráfica de Bloomberg, en donde nos muestra lo conectado que están la inteligencia artificial y la dependencia que tiene de estas pequeñas, este pequeño grupo de competidores, en donde vemos que se ha creado un ecosistema. Sin embargo, de este ecosistema destaca acá en la esquina inferior derecha Oracle, en donde veíamos que anteriormente eh, que se trataba de creación de base de datos y buscaba posicionarse como un proveedor. En este caso, en la infraestructura de la inteligencia artificial, lo que lo ha llevado a firmar contratos en torno a los 68 mil millones de dólares. Eso todo bien, perspectivas de beneficios favorables, una alta demanda. Sin embargo, cuando analizamos el negocio de Oracle, vemos que es un modelo altamente intensivo en capital. Y acá es donde recae la duda. ¿Cómo va a conseguir ese capital? ¿Mediante deuda o flujo de caja? Y justamente, solo que estos resultados nos comienzan a dar evidencia. Recordemos que si eres inversor fundamental, técnico o macro, es importante entender el contexto de esta industria donde hay una gran capitalización de mercado y sobre todo lo concentrado que se ha visto la industria en el índice de referencia Nasdaq. Entonces, acá destacamos la siguiente pregunta. ¿Es la inteligencia artificial un motor genuino de productividad o un plan de estímulo disfrazado de innovación financiera con deuda? Y eso es justamente los riesgos que se pueden enfrentar en estos eventos. Recordemos que no es un problema que una nueva idea, una nueva tecnología se inicie con un grupo pequeño de empresas. Lo que sí necesitamos es que esto se vaya ampliando y luego pase al sector público como utilities. Así ha pasado en anterioridad con las revoluciones. Pero justamente esto que comienza a generar ciertas dudas para los inversores. Entonces, ¿qué tuvimos? Acá tenemos un pequeño repaso de la parte fundamental, destacando los puntos más relevantes. Vemos que justamente lo que miraba el mercado era el CAPEX. Vemos que reportó un CAPEX de 12 mil millones de dólares aproximadamente, que fue por encima de los 8.800 millones que esperaba el mercado. Esto es lo que nos indica que efectivamente está gastando en infraestructura. Bueno, ahora respondamos, ¿cómo lo está financiando? Vamos a ver una de las métricas más nobles a nivel fundamental, que es el free cash flow. Vemos que antes el dividendo fue de menos 10 mil dólares. Esto. Y ha alcanzado las estimaciones de hasta menos 28 mil. Es decir, no hay un flujo de caja para poder financiar esta alta perspectiva de gasto en capital. Vemos que si bien la compañía mantuvo el dividendo, vemos que la deuda total ha ido incrementando del 91 mil millones a 108 mil millones. Y acá viene la primera pregunta. Con una alta perspectiva de gasto en CAPEX y de hecho un guidance de que va a ser mayor, en un entorno que no se está generando flujo positivo de caja, ¿dónde se va a sacar el dinero para poder responder a esa deuda? Y es justamente ese el punto que trae esa corrección al mercado. Vimos un crecimiento estable en la unidad de negocio, fue inferior en la parte de la nube, que es justamente la tensión que tiene, pero es justamente esta parte contable donde se empieza a cuestionar la fortaleza del balance que pueda tener Oracle. También vemos que la adopción de la IA ha ido disminuyendo en su ritmo, lo que genera
un entorno de que las perspectivas de demanda puedan enfriarse, en un entorno que la empresa, en este caso Oracle, se está endeudando, bueno, genera también mayores temores. En un entorno que los inversionistas están extremadamente concentrados en estar largos en las siete magníficas. Esto es lo que nos lleva, es decir, a un mercado que está mirando con mucha expectativa, con concentración y los fundamentos ya comienzan a mostrar cierto deterioro. Y acá es donde pasan los problemas. Recordemos que la inversión, si se hace con el flujo de caja, no hay problema. El riesgo que uno corre es que no sea rentable esa inversión. Sin embargo, cuando se tiene que incurrir en deuda, el riesgo se traslada al sector financiero y es donde se están mirando los problemas de riesgo de créditos. Entonces podemos ver que Oracle ha alcanzado uno máximo que no veíamos, de hecho esto, si lo actualizamos debería estar cercano a 2008, en un entorno en que la deuda se comienza a tener cierto, empieza a brindar cierta incertidumbre a los inversores. Entonces vemos que los credit default swap comienzan a alcanzar máximos y esto nos lleva a ver que el seguro contra el impago está siendo cada vez más caro. Esto es típico. Siempre que tenemos esa incertidumbre, igual puede ser un seguro de salud o cualquier seguro, genera ese aumento de la prima. Lo que estamos viendo es que hay un entorno que la economía no lo tiene, pero sí estamos viendo que en el sector tecnológico se está viendo ese factor. ¿Qué tuvimos con respuesta a la caída de Oracle? La acción cayó un 16%, borrando 100 mil millones de dólares, que esto es la peor sesión que habíamos visto desde la burbuja.com. Vemos que los credit default swap de 5 años de Oracle alcanzaron 140 puntos básicos, ya que también son niveles de la crisis financiera de 2008. Entonces, lo que estamos viendo es que está a punto de degradar su deuda y caer su grado de inversión, lo que también recae en esos problemas y perspectivas de deterioro hacia la industria. En este caso, Barclays estaría advirtiendo que sin cambio podría agotar la caja de cara al próximo año, finales del próximo año, con una necesidad de financiar 100 mil millones de dólares para estos compromisos que tiene la compañía. Y esto es el problema. El riesgo de crédito y el deterioro que están teniendo las perspectivas hacia el balance es lo que ha generado ese cambio. Porque si nosotros miramos los resultados per se o las primeras lecturas, es un dato positivo. Pero cuando comenzamos a ver la posibilidad de un deterioro y que los riesgos se comiencen a trasladar a la parte financiera, ya comienza a ser algo más preocupante. Y eso explica la volatilidad que veíamos en el mercado. Dinero, trabajas duro por él, pero ¿está trabajando por ti? También acá tenemos ciertas métricas en donde refleja esto. En la primera parte tenemos el Free Cash Flow, se proyecta a la baja. Tenemos también el CAPEX, que se proyecta gasto de 50 mil millones de dólares y la caída que tuvo la empresa. Seguimos viendo cómo la narrativa del mercado va en torno a la inteligencia artificial y esta concentración de la sistema magnífica. Entonces estamos viendo que está cambiando algo que no se esperaba que sucediera, es que pasen esta mega capitalización o hiperescaladoras de ser máquinas de generar flujo efectivo a emisores de deuda para financiar centros de datos. Y eso es el problema que se está mirando la industria y no es que indique que estén en una burbuja o no sean rentables, sino que se está incurriendo en riesgos. Y es justamente cuando se empieza a ignorar ciertos riesgos es que se generan entornos inestables. Entonces, lo que sí tenemos y la lectura de estos resultados empresariales es que Oracle se espera que tenga un alto apalancamiento, un flujo de caja negativo y vemos riesgo contra el impago de la deuda. ¿Qué está diciendo el contexto macro? Bueno, el contexto macro nos dice que hay restricción de liquidez. Vemos cómo la medida que tomamos de todos los activos de la Reserva Federal, menos la TGA, que es la cuenta del Tesoro, menos la operación en repo inverso, genera un entorno de este último periodo, contracción de la liquidez, en un contexto que las reservas de los bancos están en mínimos cercano a lo que veíamos en la crisis de los bancos regionales en 2023. Recordemos, ¿por qué estamos viendo la liquidez? Porque es el entorno en que también el crédito se comienza a trasladar a la banca y nuestro objetivo es identificar riesgos que probablemente nuestros portafolios no lo estén identificando.
Y también observamos una mayor volatilidad en el spread de la tasa SOFR menos la IRB, que es los intereses por las reservas que dejan los bancos. ¿Qué nos dice esto? Hay una escasez de dólares en el mercado, hay una escasez de liquidez en un entorno que el colateral también comienza a escasear y genera un entorno de dificultad para el mercado. No vemos que estas medidas se expresen aún hacia los activos financieros, pero ya no empieza a mostrar que esta fontanería del mercado está teniendo ciertos problemas. ¿Y cuál es la respuesta? Aparece la Reserva Federal a apoyar el mercado, en donde vemos que continúa este escenario de divergencia entre los miembros de la Fed, con Stephen Miran apoyando mayores recortes en un entorno que las perspectivas económicas no comienzan a dar sus señales. ¿Cuál es la señal? Vemos que se mantuvo estable la perspectiva de tasas de interés, también se mantuvo estable el desempleo, pero mejoró el, el PIB y también mejoró las perspectivas de inflación. Lo que el mercado está viendo, y esto lo comentaba Powell, es que probablemente sí se esté viendo una productividad de la inteligencia artificial, pero pueda estar enfriando el mercado laboral. Y una de las cosas más alcistas que nos dejó esta rueda de prensa es que Powell comentaba que probablemente la inflación estaría en su objetivo si no fuera por los aranceles, pero esperan que esto sea un aumento único y no genere presión inflacionaria. Por lo que de momento el mercado comienza a ver de manera favorable este apoyo a la Reserva Federal en un entorno que veíamos volatilidad en la tasas de los fondos monetarios y también veíamos cómo la liquidez está haciendo cierto problema en un contexto que se comienza a poner en duda la inteligencia artificial. Para finalizar esto, ¿qué hace la Reserva Federal? Anuncia este no QE, es decir, el comienzo de la compra de bonos de 40 mil millones de dólares a nivel mensual. Si bien no son bonos de largo plazo, son bonos de corto plazo, se espera que pueda solventar y dar mayor liquidez a la banca. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? Tenemos un alto gasto en capital por parte de las empresas, un alto gasto en capital por parte de las empresas, incertidumbre en la liquidez de mercado, pero llega la Fed a empezar a apoyar este contexto, en donde veríamos la amplitud también del balance. Esos son los riesgos que el mercado actualmente está asumiendo. Vamos a ver el contexto técnico. En pantalla tenemos Oracle en un gráfico diario. Seguimos viendo que la lectura de MACD alcanzó nuevos extremos, por lo que no sería algo eh, difícil ver un movimiento correctivo. Hemos señalado que la zona de soporte estaría en los 174.34. Es el retroceso del 76.4. Si nosotros tomamos una estructura polar Elliott de este nivel, podríamos contabilizar de dos formas. ABC y la finalización para un repunte o un ciclo de inicio bajista mayor. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo que será clave ver esta dinámica del precio. Mientras el precio mantenga el nivel de los 174, 184, podríamos observar una ligera recuperación de esta presión bajista que ha tenido Oracle por este deterioro y cambio en la perspectiva del mercado. Sin embargo, es importante también analizar la concentración que puede existir en la inteligencia artificial ligada al Nasdaq 100. Y hoy seguimos observando que por teoría de Elliott, Nasdaq 100 aún mantiene un ciclo favorable. Como lo hemos visto en la visión semanal, observamos que la mantención de este punto pivote, los 23.941, aún argumenta que se puede haber una extensión del ciclo, en donde el nivel de resistencia clave estaría en los 27.744. Hablamos que en este gráfico diario aún hay un recorrido en torno al 8%. También será clave ver cómo responde el precio en esta resistencia. Si trabajamos con el indicador MACD para poder contextualizar esto, observamos que el precio ha respetado el soporte y aún mantiene un margen hacia la próxima resistencia. Lo que de momento, si bien podríamos ver cierta debilidad por esta divergencia en el histograma, se postula que el ciclo pueda continuar de cara a las próximas semanas. Pero será clave que el inversor deba evaluar el CAPEX, el ciclo de crédito
y también el componente financiero. Este ha sido el video de esta semana. Recordar, muchas gracias por su apoyo y lo que quieran analizar, si quieren ver otro tipo de análisis o un activo en particular, déjenlo en los comentarios. Que estén todos muy bien.